Hola, en este video voy a dar mi opinión sobre si la reforma agraria fue beneficiosa o no para el Perú, desde tres aspectos muy importantes, como es el aspecto político, aspecto económico y el aspecto social, ¿no? Bien, la reforma agraria fue una medida aplicada en 1969 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Su propósito principal fue cambiar la forma que estaba distribuida la tierra en el Perú. Antes de eso, gran parte de las tierras agrícolas pertenecían a unos pocos hacendatados o terratenientes, mientras miles de campesinos trabajaban esas tierras durante años, pero sin ser dueños de ellas, ¿no? Muchos campesinos vivían en condiciones difíciles, con bajos ingresos, poca estabilidad, explotación en el trabajo y escasas oportunidades de progreso. Frente a esta situación, el gobierno planteó que la tierra debería pertenecer a quienes la trabajaban realmente. Bueno, desde mi punto de vista, la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú, porque cambió importantes cambios en la estructura social y política del país. Sin embargo, también produjo consecuencias complicadas en el aspecto económico. Por eso que considero que fue una reforma necesaria e histórica para el Perú, aunque no estaba libre de errores, ¿no? Bien, en el desarrollo del aspecto político, desde mi punto de vista político, la reforma agraria presentó uno de los cambios más profundos del siglo XX en el Perú. Antes de la reforma, el poder económico y político estaba muy concentrado en grupos reducidos, como lo mencioné anteriormente, en los terratenientes y a los hacendados, que controlaban extensas áreas de tierra y también tenían influencias en decisiones locales y nacionales. Con la reforma agraria, el Estado intervino directamente para modificar esa estructura. Muchas haciendas fueron expropiadas y la tierra pasó a manos de cooperativas agrarias, comunidades campesinas o trabajadores agrícolas que vivían y trabajaban en esas tierras. Esto cambió las relaciones de poder en el campo peruano. Los campesinos comenzaron a tener más participación, más reconocimiento y mayor presencia dentro de la vida política del país. Antes no era así. Además, la reforma agraria ayudó a que el Estado mirara más hacia el mundo rural, que estaba muy olvidado, ¿no? Durante muchos años. Con este proceso comenzó a reconocer su importancia dentro de la historia, la economía y la identidad nacional del Perú. Por eso considero que políticamente fue positiva, porque cuestiona una estructura desigual que venía desde hace generaciones y buscó contribuir a una sociedad con mayor participación e inclusión. Ya no habían diferencias, ¿no? Antes simplemente los campesinos trabajaban y no tenían voz ni voto. En el aspecto económico, ¿no? La reforma agraria tuvo resultados más complejos y debatidos. Por un lado, el objetivo económico precisa repartir mejor la tierra y permitir que quienes trabajan en el campo también podían beneficiarse directamente de su producción. La idea era que al entregar las tierras a los campesinos y organizaciones agrarias, esto se pudiera mejorar la producción agrícola y aumentar el desarrollo rural y reducir la desigualdad económica. En varios casos faltó capacitación técnica para administrar las tierras. Muchas cooperativas nuevas no contaban con experiencia en gestión empresarial, planificación agrícola, acceso al crédito, no tampoco había, o manejo de maquinarias, ¿no? También hubo poca inversión, problemas administrativos y falta de apoyo del Estado, principalmente. Como consecuencia, algunas zonas redujeron su productividad y enfrentaron dificultades económicas. Incluso algunos sectores agrícolas que antes producían a gran escala, ya no lo hacían, ¿no? A ese ritmo. Por eso muchas personas criticaban la reforma agraria desde el punto de vista económico, porque no sabían cómo trabajar la tierra y a los campesinos, ¿no? O sea, ya no había quien los dirigía, todos participaban y no lograban así una meta en este sentido económico, ¿no? Por eso creo que económicamente la intención fue buena, pero los resultados fueron mixtos debido a problemas de implementación específicamente. En el aspecto social, considero que donde la reforma agraria dejó más fuerte y más positivo
Uno de los cambios más importantes fue que miles de campesinos pudieran acceder por primera vez a tierras propias, porque antes simplemente las trabajaban. Esto no fue solo un cambio económico, sino también un cambio en su dignidad y su posición dentro de la sociedad. Durante muchos años, los trabajadores del campo vivían en situaciones precarias, ¿no? Frente a los hacendados. La reforma buscó romper esta desigualdad. También ayudó a visibilizar más comunidades campesinas e indígenas que durante mucho tiempo estuvieran excluidas y marginadas, ¿no? Olvidadas prácticamente. También se fortaleció la idea que los campesinos no eran solamente mano de obra, sino ciudadanos con derechos, con voz propia y capacidad para decidir sobre el futuro del país. Además, la reforma agraria generó cambios culturales y sociales importantes en el Perú rural porque modificó relaciones tradicionales que existían desde hace muchos años, ¿no? En conclusión, considero que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú, aunque tuvo limitaciones y resultados distintos según el aspecto, ¿no? Como ya lo he comentado. En lo político, permitió reducir el poder concentrado de las grandes terratenientes y hacendados y dar más protagonismo al mismo campesino que elaboraba la tierra. En lo social, eh, presentó un avance histórico, ¿no? Porque permitió mayor inclusión, reconocimiento y dignidad para miles de campesinos y acabar con la desigualdad. Por eso la reforma agraria sigue siendo un tema muy debatido hoy. Algunos lo critican por sus consecuencias económicas, mientras otros destacan su valor histórico y social. Lo cierto es que la reforma agraria transformó profundamente el país y dejó una huella que todavía influye, perdón, en el Perú actualmente, ¿no? Comprender este proceso nos ayuda a entender mejor cómo se formó nuestro país y por qué temas como la desigualdad, el acceso a la tierra, el desarrollo rural, siguen siendo importantes en la actualidad. Eso sería todo. Muchas gracias.